Ya va a comenzar. Con una pequeñísima distracción, vamos a continuar con este increíble podcast. De verdad, qué fuerte esto de la temperatura. La capacidad para percibir el calor, el frío y el tacto es esencial para la supervivencia y sustenta la interacción con el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo se inician los impulsos nerviosos para poder percibir la temperatura y la presión? Apreciar la temperatura, el tacto y el movimiento es esencial para nuestra adaptación al entorno en constante cambio. Ya en el siglo XVII, el filósofo René Descartes imaginó unos hilos que conectaban distintas partes de la piel con el cerebro. De este modo, un pie que tocara una llama abierta enviaría una señal mecánica al cerebro. A temperaturas cercanas al cero absoluto, el helio, por ejemplo, se vuelve superfluido, un estado caracterizado por la ausencia total de viscosidad. Esto hace que pueda atravesar paredes y cualquier tipo de material, poroso o no, y trepar por las paredes de los recipientes que lo contienen, agregó el experto español. Pero si tú crees que esto te podría pasar porque hace mucho frío, estás completamente en lo incorrecto. Ahora con las nuevas modernizaciones y descubrimientos que se han ido mejorando durante los últimos años, es imposible que pase algo así. Y menos si tenemos este grandioso aparato. ¿Cuál es? Ah, el termómetro. Como dato curioso, el creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei. Este podría considerarse el predecesor del termómetro. Durante muchas décadas, el termómetro ha sido la principal herramienta para la detección de enfermedades infecciosas y, desde luego, también para detectar los cambios de temperatura que derivan en fiebre, para así aplicar el tratamiento correcto en el momento adecuado. Ahora hablaremos de un tema que en nuestra opinión es muy interesante y bastante entretenido de aprender. Se trata de nada más y nada menos que las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de medidas implantadas durante el siglo XVIII en España y en sus territorios americanos. Tales reformas fueron causadas por la muerte del rey Carlos II de España en la dinastía de los Austrias. Se produjo sin que existiera. Sorry. Ex- ah, Tales reformas fueron causadas por la muerte del rey Carlos II de España, de la dinastía de Austrias. Se produjo sin que existiera un heredero directo. Esta circunstancia desencadenó una guerra en Europa. La llamada Guerra de Sucesión acabó en 1713 con la firma de la Paz de Utrecht. El acuerdo reconocía a Felipe V como rey, pero forzaba a España a abandonar sus posesiones en Europa y a permitir a los ingleses comerciar en América. Felipe V se propuso que el país recuperara su posición de poder. Para ello, implementó una serie de reformas que permitieran competir económica, política y militarmente con el resto de las potencias europeas. Esas medidas fueron las principales de las conocidas como reformas borbónicas, que afectaron de manera muy considerable a las colonias americanas. Por un lado, en España, los gastos provocados por las guerras, la mala administración de las finanzas y la corrupción provocaron que España pasara por serios problemas económicos, lo cual dejó en una gran decadencia en cuestión de poder y se encontró en una gran severa crisis imperial. Las reformas aprobadas por los Borbones buscaban dar vuelta a esta situación. Asimismo, a pesar del impulso de la cultura y la educación que supuso el gobierno de Carlos III, las medidas fueron muy limitadas. Todos los proyectos aprobados estaban en consonancia con los intereses de la monarquía y no se creó ningún sistema de instrucción pública. La causa puede encontrarse en las palabras de Govellanos, quien afirmó una, gene- en una educación general más allá de unos niveles básicos era peligrosa para el orden social. Ahora es momento de hablar de las reformas políticas, las cuales son un elemento esencial dentro del transcurso de las reformas borbónicas.
Las reformas políticas aprobadas por los Borbones fueron más profundas que las sociales. En este aspecto, hace falta separar las medidas tomadas en España de las aprobadas para las colonias americanas, aunque la filosofía detrás de los cambios era muy similar. Como consecuencia de este cambio, las reformas desarrolladas por los Borbones tuvieron alguna incidencia en los ámbitos de la cultura y de la educación, aunque mucho menor que en el político o el económico. Las reformas en el campo de la educación suspusieron una transformación completa de todos los niveles educativos, desde la primaria hasta las universidades. En 1781 se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de Nueva España, antecedente de la UNAM. Otras instituciones similares fueron abiertas en esos años, la mayoría destinadas a formar a futuros trabajadores. Pero, ¿por qué los cambios culturales tienen como consecuencia el progreso? Pues los cambios culturales son una transformación hacia una cultura o sociedad, es decir, cambian la ideología de las personas, mayormente con el propósito de ser mejor. Es por eso que cuando una sociedad pasa por diferentes cambios, progresa, ya que hay nuevas ideas de ver el mundo. ¿Hasta qué punto la innovación científica y tecnológica puede cambiar las culturas y cuáles son sus consecuencias? Bueno, el desarrollo tecnológico ha sido aumentado con el tiempo. Esto ha causado diferentes tipos de cambios, afectando tanto la cultura como las relaciones interpersonales, los cuales han perjudicado a gran parte de la población, por lo que nos ha ido aportando diferentes tipos de herramientas que nos ayudan para desarrollar distintos métodos de supervivencia, producción, creación, adaptación, entre otros aspectos, y que nos ayudarán a avanzar para lograr una mejor forma de transferir información y conocimiento. ¿Hasta qué punto la cultura tiene consecuencias en el progreso científico y tecnológico? Muy buena la pregunta. La cultura tiene como consecuencia sobre los procesos científicos y la tecnología de la manera en la que a través del tiempo las culturas han ido evolucionando y cambiando su forma de ser, y cambiando su forma de ser. Esto es influenciado de la manera y ha ayudado a la innovación de la tecnología y los procesos históricos.